¿Has ido últimamente a la gasolinera y has visto que el precio de la gasolina ha subido de 1,20 € a 1,80 € y te preguntas por qué? ¿Por qué está pasando? Hoy, en este vídeo, vamos a analizar por qué esto ha sucedido, las tendencias actuales y cómo poder dejar de ser una víctima e invertir en esta tendencia alcista. El petróleo es un recurso natural limitado, su oferta es limitada en la faz de la Tierra. Entonces, contra más se expanda la oferta monetaria, tanto en euros como en dólares, el precio va a seguir subiendo. Mucha gente que me sigue estaba diciendo que el precio iba a llegar a $100. La pregunta no era si el precio iba a llegar a $100, la pregunta es si lo vamos a ver en $200, ¿vale? Entonces, como podemos ver en esta gráfica, el precio del petróleo está muy ligado a la economía, es el motor que lleva muchísimas industrias. Es por eso que en esta gráfica podemos observar cómo la demanda del precio de la demanda del petróleo interanual depende mucho con el PIB, con el crecimiento del PIB de cualquier país, ¿no? Esto es importante. Y como comentaba al principio, está muy ligada a la inflación. Por eso se dice que el petróleo es un gran hedge, es el mejor hedge ante la inflación. Cuando hay mucha inflación, el precio del petróleo suele responder muy bien y encima con apalancamiento. Y en esta gráfica podemos verlo, ¿no? Cómo está muy correlacionado y según este último mes, estos últimos 2 meses, podemos seguir esperando que en marzo y en abril la inflación en temas porcentuales siga creciente, siga esa presión alcista y por ende el precio del crudo. Hay muchos drivers en el precio del petróleo. Yo soy un fundamentalista y me gusta analizar los fundamentales al fin y al cabo. La demanda anual son 100 millones de barriles al día. Se consumen, el mundo demanda diariamente 100 millones de barriles diarios. En cambio, la oferta está entre 92 y 94 millones diarios. Podemos ver entonces ahí un déficit en los fundamentales que estamos tirando de inventario. Es por esto, porque los inventarios llevan decrecientes ya un tiempo y estamos en inventarios bastante críticos. Podemos ver el precio, ¿no? Del precio del petróleo, una gráfica en los últimos 30 años, cómo ha ido evolucionando desde esos menos $40 que vimos el año pasado, cómo ha rebotado con fuerza, empezando en septiembre de 2020. En abril de 2020, la OPEC, el cartel de la OPEC Plus, se reúne y decide cortar en 9,7 millones de barriles diarios la oferta diaria del petróleo. Entonces vemos esa presión que sigue alcista. De hecho, este recorte es el mayor recorte histórico que hemos vivido en temas de oferta del petróleo en la historia. Entonces es un evento bastante importante. Y bueno, con la presión ahora que encima tenemos de Rusia. Rusia es exportador de petróleo. Rusia exporta al mundo 7,3 millones de barriles diarios de petróleo, lo cual supone prácticamente un 7,5% de la oferta mundial que muchos países no quieren coger ahora mismo el producto ruso y por ende vemos que el precio de ese barril está bajando mucho, está descontado, ¿no? El precio del barril ahora mismo, si te vas al Brent, al WTI, lo estamos viendo en 110, 112 por barril. En cambio, el barril ruso está tradeando a 198. Por eso, porque las grandes navieras, los países no quieren cruzar el Mar Negro y por el riesgo, ¿no? Por el conflicto que tenemos actualmente. También se está hablando ahora de un acuerdo con Irán, ¿no? Que podría llegar a producir 1,3 millones de barriles, que actualmente produce 700.000, es decir, sería un incremento de 500.000 barriles, y cree la gente que esa va a ser una solución para el precio en el corto plazo. No lo va a ser. ¿Por qué? Porque 500.000 barriles comparado con los 100 millones que se demandan, sí, obviamente es importante, pero no va a tener muchísimas consecuencias en el precio en el corto plazo, ya que los drivers fundamentales están puestos en el medio y largo plazo para que esta tendencia siga subiendo, que está en esta gráfica. Podemos ver en la línea roja los pozos petrolíferos, los rig counts, los wells,
que a nivel mundial, ¿no? Como con el precio del petróleo, que es la línea grisácea, cuando el petróleo sube, las productoras producen más, porque si el precio sube y tú produces petróleo, vas a ganar más dinero, entonces va a haber más inversión y por ende se van a producir más barriles. Esto cambia en 2014, en 2014 el precio empieza una tendencia bajista hasta 2021, lo cual se deja de producir barriles. Entonces el CAPEX, que es el Capital Requirements, el CAPEX es lo que invierten las productoras en mantener y hacer crecer esa producción. Y estamos viendo cómo está está en bajos históricos, y ahora con esto es hasta 2021. Ahora en 2022 el precio ha incrementado, entonces podríamos ver muy seguramente que el CAPEX, esos rig counts vuelvan a producir y esa tendencia alcista, que es nuestra forma, es la forma que yo recomiendo de jugar el precio del petróleo. Puedes irte a productoras, que lo estamos viendo como muchas están subiendo en cotización estos últimos meses, estos últimos 2 años, o puedes irte a otra parte de la industria, a empresas que vendan capital de construcción para esos rig que deberían subir. Entonces, si en Google ponéis Finding Research, es un substract que hice con mi compañero Javier, podéis ver y leer este artículo de por qué creemos que esta empresa se va a ver muy beneficiada en este próximo ciclo. También es muy importante notar que hay una fuerte tendencia ahora hacia el CAPEX que se esté llevando a, por ejemplo, vemos ExxonMobil o BP, las grandes productores mundiales, ¿no? de petróleo, que quieren para 2030, 2040 producir 0 contaminaciones. Esto no significa que vayan a dejar de producir petróleo y gas, significa que lo van a hacer más prudente con el medio ambiente, digamos, ¿no? Entonces están invirtiendo mucho porcentaje de su CAPEX pues, en recibir su energía eléctrica de plantas eólicas, por ejemplo, y están llevando mucho CAPEX a eso. Entonces el CAPEX de producción, digamos, que es donde gana dinero, las productoras lo han dejado muy de lado durante los últimos 8 años y podemos ver cómo podríamos en un 2023-2024 retomar esa tendencia alcista. Y por último quería comentar, pues como inversión, ¿no? Esto es una gráfica que mide el porcentaje de la industria del petróleo, bueno, del sector energético, que también incluye el gas o el uranio, respecto al SP500, ¿no? Hemos visto que la tendencia pues, es de un 9, un 10% y actualmente nos encontramos en un 5%. Es decir, que no nos podría extrañar que los precios de las cotizaciones doblasen o triplicasen desde aquí. Con esto me despido, muchísimas gracias por escuchar. Si tenéis cualquier comentario, ponerlo y responderé, me encantaría leerlo. Nos vemos en el siguiente.